Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la conversión de tipos. Anteriormente, en el vídeo anterior, habíamos visto los tipos de números aceptados por Python, que en este caso eran int, float y complex, ¿vale? En este ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo podemos convertir estos tipos, es decir, pasar de un número entero, ¿vale?, a un número, por ejemplo, flotante, o de pasar un número flotante a un número complejo en Python. Esto lo vamos a ver muy rápidamente en nuestro editor, en el cual ya teníamos por aquí abierto. Voy a borrar lo que tengo y vamos a empezar a crear las variables y vamos a irlas explicando, ¿vale? Entonces, habíamos visto en el anterior vídeo, en lo de los tipos de números, que cuando creamos una variable, por ejemplo la x, ¿vale?, y le asignamos un número sin decimales, que puede ser infinito y puede ser negativo, en este caso le estamos indicando a Python, o Python sabe que este número es de tipo entero, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho esta variable y la vamos a crear dos más, ¿vale?, con un ejemplo de 2.5, por ejemplo. Aquí le vamos a indicar, o nosotros vamos a tener este comentario. No es que le vayamos a indicar, porque Python sabe perfectamente que ya este número se trata de un tipo float, ¿vale? Y después vamos a crear otra variable donde vamos a poner un número complejo, ¿vale? Y este va a ser un complex. ¿Vale? Lo vamos a comentar para que nosotros vayamos viendo lo que estamos haciendo, ¿vale? El fin de este vídeo es crear un método para que podamos convertir de un número entero a un número flotante, y de un número flotante vamos a convertir a tipo complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a crear las variables para que nos impriman esto, pero como resultado vamos a tener, por ejemplo, los diferentes tipos de ¿no? Es decir, vamos a cambiar los diferentes tipos. Para esto vamos a comentar la primera línea y vamos a decir que vamos a convertir, vamos a cambiar de entero, ¿vale?, de int a flotante, ¿vale? Esto es solamente un comentario para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Entonces vamos a crear una nueva variable donde vamos a decir que con la función float, ¿vale?, vamos a cambiar x, es decir, la variable a va a ser ahora un tipo float, ¿vale? Y vamos a crear otra línea donde vamos a convertir, ¿vale?, vamos a cambiar de float, ¿vale?, de float a int, es decir, vamos a cambiar de un número flotante a un número entero, que en este caso sería b igual a int, que es y, int, y en este caso es un número flotante, que es la y, a un número entero, ¿vale? Es decir, vamos a decirle que esta es un número entero. Después vamos a crear otro comentario en el cual vamos a convertir desde entero a un número complejo, ¿vale? Entonces vamos a crear cambiar desde entero a complex, ¿vale? Y vamos a crear otra variable que es la c igual a complex, ¿vale?, complex, y va a ser la x, porque habíamos dicho que era el número entero, ¿no? Entonces la variable x. Entonces, ¿qué haremos con esto? Lo primero que vamos a hacer es imprimir las primeras variables para que nos muestre los resultados, y después vamos a imprimir el tipo dentro de los cambios que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, lo primero, print print x, a ver, print x, ¿vale? Vale, a ver qué he hecho. Print x, después vamos a copiar esto, vamos a quitarlo de aquí porque lo está tomando como si fuera una sangría. Print x, a ver, y después este otro, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos diciendo es imprime la variable
X, Y y la Z, ¿vale? Si imprimimos esto, vamos a ver aquí que tenemos un 1, un 2,5 y un 1J, ¿vale? Y después vamos a decir, si te fijas aquí, tenemos el 1, el 2,5 y el 1J, que el 1 es un entero, el 2,5 es un flotante y el 1J es un entero. Pero si nosotros ahora decimos que queremos que nos imprima el tipo de la variable A, ¿vale? Que es la que acabamos de crear para cambiar de entero a flotante, y después que nos imprima el tipo, ¿vale? De la variable B, que es esta que tenemos aquí, que es la que hemos creado para cambiar de flotante a entero, ¿vale? Y después que nos imprima el C, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, que hemos cambiado de un entero a un complex. Cuando nosotros guardamos este proyecto y le damos ejecutar, nos mostrará, en vez de que son números enteros, flotantes y complejos, nos mostrarán que son de diferentes opciones, ¿vale? Por ejemplo, el 1 ya nos está diciendo que es un flotante, ¿vale? El 2 nos está diciendo que es un entero, y el tercero, que es la C, nos estará indicando que este dato, en vez de ser un entero, es un flotante. De esta manera hemos convertido los tipos de números aceptados en Python en diferentes tipos, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, te invito a que practiques esta manera de convertir los tipos de números en Python, y te voy a dejar, es decir, este vídeo lo vamos a dejar en una aplicación bastante interesante que tiene Python, que es de números aleatorios, ¿vale? Python no tiene una función para hacer un número aleatorio, pero Python tiene un módulo incorporado llamado random, que se puede usar para hacer números aleatorios. ¿Y cómo podemos usar esta función? Pues lo que tenemos que escribir es import random, ¿vale? Que es el nombre, vamos a llamar al nombre del módulo, ¿vale? Y después que hemos hecho este import, podemos hacer un print, ¿vale? Abrimos nuestros paréntesis, random, ¿vale? Punto range, a ver, run rate, aquí lo tiene, run range, y aquí lo que tenemos que hacer es otra vez abrir nuestro paréntesis y darle el rango el cual nosotros queramos imprimir. Por ejemplo, si queremos coger números aleatorios del 1 al 10, tenemos que poner 1,10, ¿vale? Entonces va a interpretar que este es el rango que nosotros le estamos pidiendo, y cuando nosotros guardamos y volvemos a imprimir, verás que empieza a darnos números aleatorios, ¿vale? Lo tenemos que ejecutar varias veces, ¿ves? Y aquí nos está dando números aleatorios. Por ejemplo, si nosotros queremos un rango del 1 al 100, no pasaría nada. Ponemos 1, 100 o desde el 0 al 100, ¿vale? Guardamos nuestro rango y empezaremos a dar clic, y ves cómo nos está asignando rangos de números aleatorios, ¿vale? Entonces nada, espero que este vídeo te haya parecido interesante. Lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo relacionado a Python, a las cosas que podemos ir aprendiendo todos juntos de Python. Te invito a que lo comentes, ¿vale? Y si tienes alguna duda, o si esto no se hace así o se hace de otra manera, lo puedes también dejar dicho en los comentarios, ya que siempre he dicho que yo en esto no soy un profesional, solamente estoy aprendiendo y quiero compartir con ustedes y que compartamos todos juntos nuestras experiencias en Python. Si te fijas, son vídeos que son bastante básicos, pero los primeros pasos hay que irlos dando poco a poco para después en un futuro llegar a dominar por completo cualquier materia, ¿vale? Ya sea programación, hasta incluso para caminar. Es decir, para correr primero también tenemos que caminar, etcétera, ¿vale? Es ley de vida que empecemos por estos pasos, ¿vale? Entonces nada, lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo.